¿Qué tal? Pues vamos a seguir con estas cosas de las desigualdades. Va a ser eh, el último, el último video sobre esto. Así que bueno, eh, nada más un poquito como resumen. Eh, Recordemos que estamos viendo propiedades de orden. Propiedades de orden, ajá, las cuales son agregar tres axiomas más. Tres axiomas más, que bueno, repito, es el de cerradura en la suma para el conjunto P, el del el de la cerradura en la multiplicación igual para el conjunto P y la propiedad de tricotomía. Recuerden que esta es muy importante. Lo voy a repetir, que si tengo un elemento en los reales, entonces este elemento solo se puede cumplir una de estas tres condiciones, que A está en P, o que A es cero, o que menos A está en P. Es decir, si yo tengo cualquier número reales, entra en una de estas tres condiciones y solamente en una. No puede estar en P y valer cero. No puede estar que el inverso esté en menos P y que el elemento original esté en P. Ajá. Bien, en las demostraciones anteriores hemos visto pues ciertas propiedades, ¿no? Como que podemos sumar en ambos lados, multiplicación y todo eso, ¿no? En este caso vamos a ver ya un poquito más a fondo sobre en qué dirección va el cálculo infinitesimal. Es una pequeña probadita, todavía no, se va a ver hasta dentro de yo creo que un mes. Pero sí es importante que vayamos teniendo este tipo de acercamientos. Así que primero para calentar vamos a meter unos teoremas. Digo, un teorema que bueno, es bastante sencillo, pero va encaminado a lo que queremos ver al final. Que dice que si A y B están en los reales y si A es menor que B, entonces A un medio de A más B menor que B. Entonces se cumple esto. Bien, vamos a demostrar este. Yo creo que ya un poquito más rápido porque ya tenemos un poquito más de experiencia. Aún así, lo más importante que hay que entender es detectar cuáles son las hipótesis. En este teorema, las hipótesis son que A y B están en los reales y que B es mayor que A. Y lo que queremos demostrar, pues son estas desigualdades. Que recuerden que por notación, esta desigualdad completa, que son como de tres elementos, en realidad significan dos. Es decir, hay que demostrar por un lado que esto y por otro que un medio de A más B es menor que B. O sea, estas dos desigualdades son las que nos están pidiendo. Se pone de manera pues compacta en estas tres desigualdades. Bueno, esta desigualdad de tres, pero en realidad significan estas dos desigualdades. Bien, entonces empecemos. Vamos a tratar de demostrar primero la primera parte. Como hipótesis tenemos esta. Entonces empecemos así, ¿no? Como A es menor que B. Eso implica en la notación que tenemos que B menos A está en P. ¿Vale? Ok, ahora fíjense, ¿qué es lo que queremos saber? Está como que metido dentro. Eso se escucha raro. No, está como adentro. Aquí un medio, ¿no? Entonces fíjense, si lo multiplicamos por 2, como que tiene que haber una relación entre eh, eh, pues A y B, pero de maneras diferentes, ¿no? Entonces, bueno, al ver esto, no puedo explicarme bien, pero bueno, no sé si ponerlo. No, mejor no. Entonces, bueno, yo pongo esto. Entonces, fíjense, está relacionado un 2, y A y B. Entonces, bueno, lo que se me está ocurriendo ahorita es que yo puedo utilizar lo mismo, como A y B está en esto y esto implica que B menos A está en P y A es menor que B. Entonces, bueno, ¿por qué agarré esto? Porque me acabo de dar cuenta de... No, olvídenlo, de lo siguiente. Perdónenme, esto no sirve. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta de aquí, quiero demostrar la primera parte. Así que vamos a poner aquí como un cuadrito de bosquejo. De bosquejo. Un bosquejo. De lo que más o menos queremos hacer. Queremos demostrar que A es menor que un medio de A más B. Pero para demostrar esto, si multiplico todo por 2, es lo mismo que esto, ¿no? Y este 2 se puede ver como A más A es menor que A más B. Entonces,
aquí ya tengo ya una idea. Al principio no tenía ni idea de cómo resolver el teorema como me acabo de demostrar, pero ahora sí ya puedo notar que, mm, o sea, como que tiene que ver algo con A más B y A más A. Ujú. Entonces, bueno, tengo esta desigualdad y voy a poner la misma desigualdad acá abajo, o más bien, ¿cómo le hago para obtener, cómo llego de aquí a acá? Más o menos esa es como la idea. Ujú. O sea, la idea de las demostraciones es tratar de llegar de un punto al otro utilizando cierta operación. Entonces, bueno, ¿cómo convierto este B en A más B? ¿Y cómo convierto este A en A más A? ¿Por qué quiero esto? Porque esto es lo de arriba y lo de arriba se convierte en lo que está acá. Esto es bosquejo, o sea, esto no es la demostración. Esto es como los pasos a los que quisiera yo llegar. Ajá, es como tener un camino que va de un punto a otro y este es como unos puntos intermedios, ¿no? Entonces, bueno, lo que se me ocurre es sumo en ambos lados A. Ajá. Sumo ambos lados A y esto queda como A más A menor que B más A. ¿Sí? ¿Y cómo sé que esto sucede? Bueno, recuerden que tenemos un teorema que dice que si se cumple esta desigualdad y yo le sumo cualquier cosa en ambos lados, entonces la desigualdad no cambia, entonces ya tengo esto, por el teorema que ya demostramos. Y esto implica que esto es 2A menor que B más A, y si todo lo multiplico por un medio, como es positivo, pues no pasa nada, que ahí también tenemos eso, esa demostración. Entonces esto de aquí queda así, demostrando la primera parte. Si ven, el bosquejo fue el que me ayudó a demostrar. Ajá. Entonces ahora quiero demostrar la otra parte, ¿no? Que en este caso es que un medio de A más B es menor que B. Ajá. Podemos hacer lo mismo, ¿no? Como un bosquejo para tener un poquito de idea de lo que queremos hacer. O ya directamente con la misma idea que tengo acá, pues utilizarla, ¿no? Entonces vamos a ponerle así. A es menor que B. Y ahora fíjense, si yo multiplico todo esto por 2, quedaría A más B de este lado y 2B de este lado, que se puede ver como B más B. Entonces ahora en esta hipótesis principal, en vez de sumarle A en ambos lados, ahora voy a sumarle B. Entonces, sumando B en ambos lados, y ya por los teoremas ya sabemos que no, que la desigualdad no le pasa nada. Esto queda así. Esto es AB entre 2 menor que B. Demostrando totalmente y ya finalmente lo ponemos en manera comprimida. Esto con esto. Que A es menor que A más B medios menor que B. ¿Sí? Y ya, cuadrito de la felicidad. Ok, bueno, este como que tal vez es el problema, yo creo que de las clases presenciales, ¿no? Como no tengo dudas, como que no puedo explayarme más y solamente las ideas que se me ocurren ahorita son las que puedo expresarles. Pero bueno, hemos estado haciendo como muy mecánico y eso está bien para los teoremas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que usar? Hipótesis. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Pues ponerlo así como en otro lugar y preguntarnos cómo hago para llegar de un punto de las hipótesis a lo que quiero demostrar utilizando tanto propiedades como teoremas ya usados. En este caso el bosquejo me da un camino o una idea para poder llegar a la demostración. Ok, pero ¿por qué quiero demostrar ese teorema, no? Eso también es importante preguntarse. Obviamente porque pues es parte de la clase, ¿no? Pero imagínense, o sea, quien hizo estas cosas quiso demostrar esto para qué. Y de manera como más global o como de manera, digamos, más intuitiva, yo creo que la persona que quería demostrar esto se preguntó, si yo tengo dos números reales, el que ustedes quieran, vamos a ponerlos aquí como en rojo, por ejemplo 3 y 5, ¿existirá un número que esté entre estos dos? Pues el 4 dirían ustedes, ¿no? Entre 3 y 4, ¿existirá algo aquí? Pues 3.5, ¿no? Y entre 3 y 3.5, ¿existirá otro aquí? Pues sí, ¿no? Entonces, fíjense que este teorema dice eso más o menos. Yo tengo dos números, uno mayor que el otro. Y acabo de crear otro número que siempre va a estar entre ellos dos. No importa quién es A y no importa quién es B. Mientras uno sea mayor que el otro, siempre voy a crear otro número.
Interesante, ¿no? Porque no importa qué tan pequeño sea, este número siempre va a existir, lo acabamos de demostrar. Para todo R en A, B en los reales, siempre voy a poder hacer esto. Ajá. Es interesante porque acabo de demostrar que siempre va a haber un número en medio de dos números. No importa cuáles sean. Así sea 0.000000001 y 0.0000002, con los mismos ceros. Este es mayor que este. Entonces siempre va a haber un número que está entre ellos dos. ¿Y cómo lo voy a construir? ¿Cómo demuestro que existe ese número? Creándolo. Y se crea a partir de los otros dos que estoy dando. O sea, por ejemplo, este y este lo sumo y divido entre dos y me va a dar el número que está entre ellos. Bien. A eso me refiero, que como que hay que tomar... Ahorita lo importante es que ustedes sepan demostrar los teoremas, pero también quiero que vaya ligado a que la idea viene detrás de hacer muchos ejercicios, ¿no? Y de preguntarse, ¿siempre pasará esto? ¿O qué pasa con todo esto? ¿Sí? Por ejemplo, que es más grande, ¿no? Pi o el epsilon, o no sé, ¿no? Digo, pi o e. No lo sé. Ese tipo de cosas. Bien, vayamos al siguiente teorema. Bueno, este de aquí es un corolario. Corolario. ¿Qué es un corolario? Un corolario es algo que sale directamente, es un resultado que sale directamente de usar el teorema, pero para números más específicos. Ajá. Por ejemplo, esto se cumple para cualquiera AB, pero si B toma un número en específico, el resultado obtenido va a ser un corolario. Entonces, bueno, fíjense. Igual no expliqué nada, pero vamos a verlo. El corolario dice lo siguiente: si B está en los reales y B es mayor que 0, entonces 0 menor que un medio de B menor que B. Demostración. Entonces, como es un corolario, eso ya como que la persona que lo hizo, pues te da una idea de que sale directamente de usar el teorema. Entonces, vamos a poner el teorema. Y lo ponemos así. Por el teorema anterior. Por el teorema anterior. Ajá, sabemos que si... Vamos a poner así para que se vea más bonito. Que para todo A y B en los reales se cumple. Así con A menor que B. Se cumple que A es menor que un medio de A más B menor que B. Ajá, siempre se va a cumplir esto. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿cómo se ve esta parte con el corolario? Se parece bastante, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Bueno, como no me pueden contestar, ya lo pongo, ¿no? Entonces, en el caso en que A valga 0, el teorema toma la forma siguiente. Entonces, pues sustituyo, ¿no? En este caso, A 0 es menor que B. Ajá, que si ven es una parte de la hipótesis del corolario. Y entonces aquí el resultado, entonces eso va a implicar que este resultado es cierto siempre y cuando, bueno, para cuando A es igual a 0, entonces aquí nada sustituyo lo que vale A, 0 menor que un medio de 0 más B menor que B. Y esto pues ya me da un medio de B menor que B. Y ya quedó. ¿Sí? Un poquito más sencillo, ¿no? Bueno, eso debe de ser porque pues obviamente el teorema es mucho más fuerte. Cuando se dice eso, ¿no? Este es un teorema fuerte porque como que de ahí salen otras implicaciones como más básicas y así, ¿no? Por ejemplo, también les digo, esto es lo único malo de las clases no presenciales y que no hay alguien. Y es que, bueno, luego no puedo contar cosas porque aquí nada más me estoy basando en los teoremas. Como el teorema de Fermat, ¿no? ¿Alguien ha escuchado de eso? Diablos, ahora no, pues, le estoy hablando al aire, ¿no? Bueno, el teorema de Fermat es un teorema muy importante que se trató de resolver directamente, pero resulta que cuando se resolvió, en realidad se demostró un teorema más fuerte, es decir, como más difícil, o más bien con condiciones, de los cuales un caso en específico era ese teorema. Y así ha pasado varias cosas, ¿no? También el teorema de Riemann, que también hace 2 años había dicho que a ti ya lo había demostrado, fue algo bien magnífico, que al final no han dicho si sí o no, ya no me enteré la verdad. También pasó lo mismo, ¿no? Con el teorema de Riemann, la función z de Riemann. Bueno, diablos, eso no era, eso tampoco. No, sigamos.
Mm, ok, ¿todo esto para qué era? Para entrar a la siguiente parte. Ese teorema, empieza con unas ideas un poquito ya más raras. Se lo voy a poner en recuadro rojo. Ok, vamos a ponerlo y yo te explico por qué. Dice, si A está en los reales y es tal que 0 es menor que A, es menor o igual que A, y esto es menor que epsilon, para todo epsilon, número positivo, entonces A debe ser 0. Demostración. Ok, vamos a hablar un poquito de este teorema, porque este sí ya, digamos que es un paso más difícil que lo que hemos estado viendo. Porque aquí la necesidad, la otra no va a ser utilizar propiedades o alguna idea que tenga que ver como que relacionar ciertas propiedades con las otras y y ya. Pero en este tiene un poquito más de cosa rara, vamos a leerlo. Si A está en los reales y es tal que 0 es menor que A, menor que epsilon, para todo epsilon número positivo, entonces A debe ser 0. O sea, lo leo y otra vez como que no se entiende nada. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que A es, no sé, menos 1, ¿no? Por ejemplo. Y es tal que se cumple que es mayor o igual que 0. Entonces, esto no se cumple, por lo tanto, el menos 1 no puede entrar en este teorema. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de un número que no cumple con las hipótesis. Vamos a poner otro. 5 es un número que cumple con la hipótesis, bueno, que cumple con la primera hipótesis, ¿no? De que este sí es mayor o igual que 0. Y luego dice que esto, que también debe de cumplir, que debe ser menor que epsilon. Para todo epsilon positivo. Y esto yo lo pongo para que se vayan como viendo, ¿no? Para todo epsilon positivo. Recuerden que epsilon positivo es epsilon mayor que 0. Con epsilon perteneciente a los reales, ¿no? Esta cosa. Esta es la letra que les había comentado, que no la confundan con la de pertenece, porque si la hacen así, este es epsilon, pertenece a los reales. Es un número real positivo. Entonces, la pregunta es, ¿5 cumple con la condición que les estoy dando del teorema? Entonces es una pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si eso cumple? Primero hay que entenderlo. ¿Qué significa? Que epsilon puede valer cualquier número que sea mayor que 0. Digamos que no es un número fijo. Ajá. No es un número fijo. Es un número, digamos que es como una variable, como la x, por ejemplo. Pero la x como que a veces se puede confundir como con la incógnita, pero en realidad es como puede valer cualquier número. En este caso puede valer, epsilon vale cualquier número positivo. Sin embargo, no vale un número en específico. Ajá, no vale 10, no vale 7, sino vale el que sea. Ajá, pero no es a la vez todos. Es raro, ¿no? O sea, es como de... Epsilon es un número que puede ir desde 0 hasta el infinito, por ejemplo. Si lo quieren ver de esa manera. Entonces, ¿el 5 cumple con eso? Pues no. ¿Por qué? Porque existe, entonces, no cumple con la condición. No cumple porque, ajá, epsilon para, epsilon igual a 4, ajá, 5 no es menor que 4. Aquí también es cierto, sería una buena pregunta de ¿por qué 4 no es mayor que 5? Bueno, ahí luego les voy a preguntar eso. Bien. Bien, entonces el 5 no cumple con la hipótesis, ¿no? Con la hipótesis inicial. Bien, entonces, ¿qué número sí lo cumplirá? Uno se empieza a dar cuenta que si agarro, por ejemplo, un número más grande, pues si acá agarro epsilon igual a 9, pues ya no funciona. Ajá, entonces tampoco. Así que mi idea sería empezar a pegarme un poquito más al 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal un medio? ¿Se cumple? No, porque ¿qué epsilon agarrarían de tal manera que haga que esto no sea cierto? Es decir, ¿existe un número positivo que esté entre 0 y un medio? Pues sí, ¿no? Un cuarto. Ah, pero entre 0 y un cuarto hay otro aquí. Pues sí, epsilon un octavo. Entonces estos no funcionan. Es decir,
casi ningún número cumple con la hipótesis inicial. La pregunta es, ¿cuál será el único? Aquí ya nos da un spoiler, ¿no? El único que va a cumplir es a igual a 0. Entonces hay que demostrar eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a proceder por contradicción. Procedamos por contradicción. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que vamos a suponer que no solo el 0 funciona, sino que aquí no podemos agarrar negativos porque la primera hipótesis dice que en él. Entonces vamos a suponer lo contrario que queremos demostrar, es decir, supongamos que sí existe un número en los reales con a diferente de 0, tal que 0 sea menor o igual que a, menor o igual que epsilon para todo epsilon positivo. Entonces yo estoy suponiendo que sí existe un número que no es el 0, que cumple con la hipótesis inicial. Si esto existiera, fíjense que esto que tenemos aquí, pero por el teorema, por el corolario, yo creo que es el que mejor nos quedaría, por el corolario, como 0 es menor o igual que a, eso implica que 0 es menor que un medio de a menor que a. Entonces, tomando por el corolario, como esto se cumple, yo puedo tomar esto, y fíjense que de aquí nos está diciendo que este número que acabamos de recrear es positivo. Entonces por el corolario, por esta hipótesis inicial y la realidad del corolario, sé que esto es cierto. Es decir, puedo tomar como el valor de epsilon, como un medio de a. Es decir, 0 es menor que a, menor que un medio de a. Pero esto es una contradicción porque estoy diciendo que un medio de a es más grande que a. Contradicción. ¿Por qué? Bueno, este está un poquito más fácil, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el corolario pues dice que es al contrario, ¿no? Pero el corolario me hizo encontrar el epsilon adecuado para llegar a una contradicción. ¿Qué otra cosa está diciendo? Que es lo mismo, ¿no? Siempre entre el 0 y algún número siempre va a existir otro número, no importa qué tan pequeño sea. El único número que se va a poder hacer es el 0. Bueno, más bien el único que va a cumplir con esta condición es el 0. Por lo tanto, a debe ser 0. Y ya. Si ven, estas ideas son diferentes. Es encontrar un epsilon para el cual me dio una contradicción. O dar valores arbitrarios de tal manera que yo debo de encontrar la respuesta para todos ellos. ¿Cómo empieza mi idea? Encontrar primero un número real. En realidad lo que dice el teorema es eso. ¿Qué número real cumple con esta condición? Y el teorema dice que solo el 0. Bueno, quiero demostrar eso. Voy a suponer que no solo es el 0, digamos que el 5. ¿El 5 cumple? No, porque epsilon puede valer 4. 10, no, porque epsilon puede valer 9. Un medio, no, porque epsilon puede valer un cuarto. Un cuarto, no, porque epsilon puede valer un octavo. Entonces, ¿qué número? Pero no puedo hacerlo así para todos los números. Entonces voy a agarrar un número con ciertas propiedades que no sea el 0. Y a partir de este número crear otro número que cumpla con la condición de que sea positiva para que epsilon pueda tomar ese número y llegar a una contradicción. Es decir, si se dan cuenta, aquí un medio lo obtuve dividiéndolo entre 2. Un cuarto lo obtuve dividiendo en un octavo. Siempre voy a poder hacer eso. ¿Y por qué? Por el corolario. El corolario es el que me ayuda en este caso. Bien. Bueno, entonces sí es importante que ya empiecen pues no a preocuparse, pero a ver por dónde van las cosas, porque en realidad este tipo de pensamientos son los que necesito que ustedes obtengan para pasar cálculo 1 en general. El primer parcial puede pasarse así con algunas cosas, pero este sí ya está un poquito más difícil. Bien, vamos a ver un último teorema de esto, que este es como los que hemos estado viendo y ya. Si a y b es mayor que 0, la multiplicación de estos dos es mayor que 0, entonces
A es mayor que 0 y B es mayor que 0. O bien A es menor que 0 y B es menor que 0. Ajá. Entonces este está más fácil, ¿no? Porque este como que tiene dice que si yo tengo una multiplicación entre dos números y es positiva, entonces o los dos son positivos o los dos son negativos. Ajá. Entonces este es un poquito más, bueno, no, este también está fácil. Solo hay que entender lo que sigue. Fíjense que por tricotomía, vamos a empezar así, ¿no? Por tricotomía, A puede ser positivo, 0 o vamos a ponerlo así, o negativo. Ajá. Solo puede ser una de esas tres. O negativo. ¿Sí? Entonces aquí lo que está diciendo es que las únicas opciones que hay es que o los dos son positivos o los dos son negativos. Ajá. Aquí también algo que uno puede confundirse, ¿no? Porque uno podría evaluar esto, ¿no? Pues es que A por B positivo, pues da positivo. Y A negativo por B negativo, pues también da positivo. Y eso ya lo sé. Pero el teorema dice lo contrario. Bueno, no lo contrario, sino va en otro sentido. Dice que si la multiplicación es positiva, las únicas opciones son estas dos. Es decir, que las opciones que sobran no pueden ser. ¿Pero qué opciones sobran? Por tricotomía solo hay estas tres opciones para A, pero también hay estas tres opciones para B. Ajá, es decir, ¿qué pasa si yo multiplico A por A, B positivo? Pues me da positivo, ¿no? Bueno, hay que verlo. Pero ¿qué pasa si A lo multiplico por B cuando es 0? Pues es 0, ¿no? Entonces ya no cumple esto. Por lo tanto, esta se cancela. Luego, si A positivo por B negativo, me da A por B negativo, ¿no? Entonces esto también nos sirve. Y así, esa es como la idea. No sé si me entendieron, pero bueno, voy a escribirlo. Por tricotomía se tiene, vamos a ponerle así, se tiene estas dos cosas. Así que descartaremos las opciones que hagan que A por B no sea positivo. Entonces, bueno, la primera opción sería que A mayor que 0, B mayor que 0. Ajá. Bien, si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, implica que, ¿qué? Voy a hacerlo así un poquito más extenso, que A está en P y que también B está en P. Por lo tanto, por el axioma A por B está en P, es decir, AB es positivo. Entonces, esta sí. Ajá. Caso 2, que A es mayor que 0 y que B es igual a 0. Eso implica que, ¿qué? Aquí no puedo usar esto de los P's porque B no está en P. Ajá. Es decir, que A por B será igual a A por 0, y eso es 0. Y 0 no es mayor que 0. Entonces esta opción no se cumple. Ajá. Antes de seguir con eso, quiero que se entienda que estoy haciendo todo eso porque son las únicas opciones que existen, ¿no? Es esta por este por este y este por este. Y luego el 0 con este y con este. Y luego este con este y con este. Solo existen esas opciones para A y B cuando los multiplico. Nada más. La tricotomía es la propiedad que me da esa oportunidad de decir que si yo tengo dos números, lo único que puedo hacer para multiplicarlos entre ellos es cuando son positivos. Cuando uno es positivo, uno es 0. Y cuando uno es positivo y el otro es negativo. ¿Vale? Por eso es una propiedad muy fuerte. Bien, entonces esta no. Cuando A es positivo y B es negativo, podemos usar un teorema o lo volvemos a demostrar. En este caso, como eso implica que A está en P y como B es negativo, por notación, recuerden, menos B está en P. Eso implica que A por menos B está en P, lo que implica que menos AB está en P. Lo que implica, por notación, que AB es negativo. Entonces esta no me da la opción que yo quiero, ¿no? Solo me quiero quedar con las opciones en las que A por B es positivo. Y bueno, en la cuarta opción ahora pasaríamos a la otra cuando A es igual a 0. Entonces cuando A es igual a 0 y B es positivo. Bueno, esto ya te queda claro que esto es 0, ¿no? Que A por B es 0 y por lo tanto no me da que es positivo. El 5 sería cuando A es igual a 0 y B es igual a 0. Lo que A por B pues igual me daría 0, entonces este tampoco. El 6 sería A igual a 0 y B menor que 0. A por B pues me da 0 y tampoco.
Ajá. Cuando quieren demostrar algo, esto se las pueden omitir y ponerlo así nada más. Bueno, sabemos que cuando hay cero es trivial. De hecho, es una palabra que no sé si ya la han escuchado en los profesores, que cuando una demostración se ve muy claro, pero muy 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 claro, dicen es trivial. Como este caso, ¿no? Cuando hay cero sabemos que no va a cumplir. ¿Por qué? Porque es trivial. El problema con esa palabra es que, bueno, por eso luego hay muchos memes sobre ello, de que a los profesores como que se nos hace tan común una demostración que para nosotros es trivial, pero para ustedes no tienen ni la menor idea. A todos nos pasa, o sea, a mí también yo cuando veo o hay personas muy inteligentes que hacen una demostración y yo no entiendo, para ellos es trivial la demostración, pero pues yo soy idiota, ¿no? O algo así puede pasar. Así que por eso nunca voy a tratar de usar la palabra trivial, pero nada más para que si alguien la escuchan y ven memes, pues la entiendan. Bueno, el 7 sería ahora cuando A es menor que cero y B es mayor que cero. Esto implica, por lo anterior, que A por B pues es negativo, ¿no? Entonces tampoco. Solo me quiero quedar cuando A por B es positivo. Luego es A menor que cero, B igual a cero. Esto es cero y este tampoco me da lo que yo quiero. Bueno, que A por B es cero. Y 9, que A es negativo, B es negativo. Y bueno, este sí vamos a hacerlo. Que A sea negativo significa que menos A está en P. Que B es negativo significa que menos B está en P. Ajá. Entonces yo multiplico esto así. Y esto me da AB. Ajá, por los teoremas que tenemos de campo. O bueno, propiedades de los números reales. Y esto está en P. Lo que implica que AB es mayor que 0. Y esta sí. Entonces, al final de hacer todo esto, ¿cuáles son las únicas opciones que me queda para que AB sea positivo? Pues ya, me queda que es esta. Y me queda que es esta. Ajá. Entonces, creo que quede claro el sentido de la demostración. Porque, o sea, si dicen, bueno, es que si yo multiplico este por este, pues sí me da positivo. Pero eso no dice el teorema. Lo que dice es que son las únicas opciones. Entonces tienen que demostrar que las demás opciones no cumplen con la hipótesis inicial. Y es lo que acabamos de hacer. Las únicas opciones para que se puede tomar por tricotomía de A y B, que me dan AB positiva, es la 1 en este caso y la 9. Quedando demostrado lo que queremos hacer. Bien. Bueno, pues ojalá haya estado divertido esto de las desigualdades. No es muy complicado, lo único que tienen que entender es que es como denotación. Y bueno, vamos a ver un poquito aquí de los del Spivak. Ojalá puedan hacer estas partes de las 5. Ahorita ya pueden hacer cualquiera. La 7, yo creo que es interesante. 8 también es buena. Y nada más, creo que son las únicas cosas. Sí, hasta ahorita yo creo que sí. Igual el 15 y 16 son ejercicios bastante buenos. Como para ir soltando algunas cosas. Y yo creo que nada más. Bien. De aquí del Spivak. Y de acá del Bartlett, los ejercicios que les recomiendo. No, bueno, ya los había recomendado, pero bueno, se los pueden hacer otra vez. No, bueno, no otra vez, sino checarlos, de que ya los tienen. El 1, el 2, el 3. Algunos son que ya hice, pero aún así recuerden que la idea no es que yo los haga, sino que ustedes sepan cómo se hacen. El 4. El 5 es importante también. El 6. El 7 también. Aquí el 7, por ejemplo, la raíz de AB, hay que entender la raíz, que es un número que al multiplicarlo por sí mismo te da el número que está dentro, ¿no? Eso, bueno, si tienen alguna duda me lo preguntan. El 8 no, porque todavía no. El 9 también es interesante que lo hagan como para ver cómo se utilizan las propiedades. El 10 tiene que ver con el teorema importante ahorita. El 11 también estaría bueno. Y el 12 está muy regalado. Y ese yo creo que es importante que lo intenten. Si no le sale al primer paso, significa que tienen que ir a preguntarme más cosas. ¿Vale? Y ya, bueno, el siguiente tema es el valor absoluto. Así que bueno, pues cuídense.